La silla me pegó justo en las corvas cuando tropecé y el golpe seco contra el borde hizo que varias cabezas se voltearan. Una señora junto al enfriador alzó las cejas, pero luego volteó la cara como si nada. Mi bolsa se me resbaló del hombro y cayó de golpe contra el concreto. Me quedé ahí parada, con una mano en la silla y la otra apretando el vasito de limonada que ni siquiera había probado. Salté de aquí, repitió Quetzalí más bajito ahora, pero igual de cortante. Estaba parada frente a mí con los brazos cruzados y la boca torcida. Detrás de ella, la fiesta seguía su curso. La música no paraba. El hielo tintineaba en los vasos. Alguien gritó, «¡Voltealo junto a la parrilla!». Miré a Tadeo. Estaba un paso atrás de ella con la playera tipo polo que le regalé en Navidad pasada. Sus ojos no se encontraron con los míos. «Nomás está haciendo drama», le dijo él al cuate de al lado, no a mí. El otro soltó una risita como si fuera un chiste interno. Me levanté despacio. Me dolía la cadera. Nadie me tendió la mano. Quetzalí se hizo a un lado con un suspiro exagerado, como si la que estaba armando el show fuera yo. Detrás de ella brillaba la parrilla nueva, carísima, reluciente, que había llegado hace 2 semanas, junto con el juego de patio completo, todo cargado a una tarjeta que yo no había tocado en meses, esa que Tadeo se quedó por si las dudas. Me acomodé el suéter y levanté mi bolsa. El vasito se quedó ahí tirado, volcado, dejando un hilito de limonada que se extendía por las piedras. Alguien se rió de algo. No de mí. Esta vez no. Nadie se despidió. Ni siquiera Tadeo. La reja chirrió cuando la abrí. El viento frío de la tarde me levantó la blusa mientras caminaba al coche. No lloré. No grité. Me senté al volante con las manos todavía temblorosas y miré la casa que yo había ayudado a que tuvieran. Luego di vuelta a la llave y me regresé a mi departamento. Ya sabía qué iba a hacer cuando llegara. Las farolas parpadeaban cuando entré al conjunto. Estacioné bajo el mismo mezquite encorvado que me había dado sombra 3 años, el lugar que nadie quería por la savia pegajosa. A mí no me importaba. Me daba sombra y era mío. Arriba el departamento olía a polvo y a lavanda. Cerré con llave, me quité los zapatos y dejé la bolsa en la encimera. El silencio pesaba más de lo normal, no agobiante. Solo sólido, como algo en lo que podía apoyarme si hacía falta. Puse las llaves junto al lavabo y saqué el contrato de arrendamiento doblado del bolsillo de la bolsa. Las dobleces estaban gastados, la tinta borrosa, de tantas veces que lo había sacado para recordarme qué era lo que todavía controlaba. Tadeo nunca preguntó a nombre de quién estaba. Quetzalí nunca le importó. Mientras el dinero cayera, seguro pensaban que el departamento ya era de ellos por derecho propio. Me senté en la mesita junto a la ventana y abrí la tablet. La pantalla me iluminó la cara con luz fría azul. Deslicé por las páginas guardadas Banco Portal del arrendador servicios. Todo lo que yo manejaba, calladita desde aquí, mientras ellos jugaban a la casita en un lugar que yo mantenía de pie. El pago de renta que vencía la próxima semana cancelado. Luz cancelada. Internet cancelado. Entré al portal de inquilinos y mandé el aviso de 30 días. Era temprano, pero no tanto. Una parte de mí pensó que me iba a doler más que me iba a dar un remordimiento grandote o dudas. Pero no llegó, ni tantito. Solo le di a enviar y cerré la pantalla. En la esquina de la mesa había un libretita. Ahí escribí una sola cosa: mudanza programada. En 3 días. No para mí, para ellos. Me lavé las manos con agua fresca y me las sequé despacio. Quedaba una última cuenta por checar, la que me iba a decir si ya se habían dado cuenta de que yo empezaba a recuperar lo mío. Hace 3 años, Tadeo no tenía chamba. Decía que el mercado estaba feo, que estaba viendo qué hacer. Yo le creí. Era mi hijo.
Claro que le creí. Se mudaron un jueves. Yo llevé productos de limpieza y despensa, nada del otro mundo, lo básico. Quetzali abrió una bolsa, sacó un frasco de salsa para pasta y se rió. Nosotros no comemos mucho de esto, dijo, y más bajito, como si no quisiera que yo oyera. Pero qué bonito que lo intenta. Me ofrecí a ayudar a acomodar la cocina. No, ya lo tenemos, me dijo. Desde ahí me puse alerta. Iba cuando me invitaban casi siempre, con una bolsa llena de cosas que yo pagaba, pero no esperaba ni las gracias. Aceite de oliva, toallas, tinta para la impresora. Una vez se les descompuso la regadera y Tadeo me preguntó si podía ayudar con la cuenta del plomero. Le transferí el dinero ese mismo día. Aún así, actuaban como si el departamento siempre hubiera sido de ellos, como si yo solo fuera una visita que aguantaban. Quetzali me dijo una vez, después de que Tadeo se olvidara de ofrecerme asiento. «Qué suerte tienes de que te dejemos venir tan seguido. La mayoría no quiere a sus mamás rondando todo el tiempo». Recuerdo que asentí como si estuviera de acuerdo. Cada ida al súper, cada recordatorio de renta, cada vez que yo cubría callada sus faltantes, nunca pedí nada, ni siquiera gracia. Pero ahora parada en mi cocina, viendo cómo las luces del módem se iban apagando una por una, supe que esto no se trataba de lo que ellos recordaban. Se trataba de lo que pensaban que yo nunca me atrevería a quitarles. Los de la mudanza llegaron puntualísimos a las 7 en punto, como les pedí. Fueron eficientes, amables y no preguntaron nada cuando les di la llave y les señalé el número del departamento. Me quedé del otro lado de la calle, junto a la banca vieja del parque, con mi café en la mano, viendo desde la sombra. A las 8 ya había una caja en el pasto. A las 9 llegó el juego de patio. La parrilla fue lo último, envuelta con cuidado, sin un rasguño. Yo había pagado extra por eso, no por maldad, sino para que no tuvieran pretextos, que dijeran que era cruel, pero no descuidada. A las 9:42 se cortó la luz, el agua unos minutos después. El internet se había ido 2 días antes, pero seguro no se dieron cuenta hasta ahora. Yo había planeado cada paso como relojito. No era coraje, era orden. El post de Quetzali subió al mediodía. Alguien me mandó captura. Nos agarraron desprevenidos. Mi suegra nos desalojó sin aviso. Estamos destrozados. No sé dónde vamos a ir. Por favor, ténganos en sus oraciones. Los comentarios llegaron rapidísimo. ¿En serio, qué corazón tan negro? Ustedes merecen algo mejor. Mi celular empezó a sonar poco después. Tadeo. Luego otra vez y otra. A las 4 ya llevaba 11 llamadas. Luego Quetzali. Después números desconocidos. Cada timbre sonaba como una gota en un balde vacío. Puse el teléfono boca abajo y lo metí al cajón. El departamento se sentía fresco, tranquilo. Me quedé un rato largo en el pasillo, luego me puse los zapatos y salí del edificio. No tenía rumbo fijo, solo adelante. Pasé por la panadería, la parada del camión, la sastrería vieja, que cerró el invierno pasado. Mis pasos eran parejos, sin prisa. Era la primera vez en semanas que no me sentía al borde de algo. Cuando regresé, ya estaba oscureciendo. Chequé el teléfono. 47 llamadas perdidas. 4 buzones, 6 mensajes. Ninguno abierto. Lo dejé en la mesa, me hice un té y prendí la lámpara junto a mi sillón. Todavía quedaba una cuenta por cerrar y necesitaba revisar las condiciones antes. El café estaba tranquilo, metidito entre una farmacia y una florería que había cerrado en primavera. Elegí la mesa junto a la ventana, la más lejos de la máquina de espresso. Mi abogada Marcela llegó con una carpeta manila ya abierta y un bolígrafo enganchado arriba. Todo clarito, dijo deslizando el contrato por la mesa. Sigue a tu nombre. Nunca cediste la responsabilidad. Asentí. Lo sé. Y la cuenta conjunta preguntó.
Le di el formato que había impreso esa mañana. Me estoy saliendo. La usaron sin pedirme permiso. Revisó los detalles, anotó un par de cosas al margen y me lo devolvió. Firmé. Estás en todo tu derecho, dijo. No sonreí. Tampoco fruncí el ceño. Solo se sentía terminado. No satisfactorio, solo necesario. Pedimos té, platicamos del clima y luego me fui. No pasé por su casa. No quería ver si seguían ahí o si ya habían encontrado a alguien más que los rescatara. Ese ya no era mi papel. De regreso en casa, doblé el formato de retiro y lo guardé en el cajón con la copia del contrato y las confirmaciones de servicios. Me hice un sándwich, limpié la encimera, fregué la estufa, aunque no la había usado. El teléfono vibró como a las 9:30. Vi el nombre de Tadeo. La previsualización decía, no lo dijimos con mala intención. Nos dejaste en ridículo. No abrí el resto. Lo volteé boca abajo en la mesita de noche y me metí a la cama sin poner alarma. La casa estaba oscura, el aire quieto. Miré el techo un rato, sin pensar mucho, solo sintiendo la calma. La cena fue sencilla. Un poco de arroz, verduras que quedaban en el cajón y caldo. No necesitaba más. Mientras se cocía, saqué la carpeta del cajón de abajo, la que no había abierto en meses. Adentro estaban las cosas de las que nunca preguntaron, o tal vez nunca les importó. Estados de cuenta, recibos comprobantes, correos de confirmación. Todo etiquetado no para ellos, sino para mí, porque una parte de mí sabía que algún día iba a necesitar recordar a dónde se había ido el dinero. Pagos de renta, cada 1 de mes, 3 años seguidos, $650,000. Muebles, mitad en outlets, mitad en línea, cuando Quetzali dijo que el sofá no iba con su estilo, $180,000. Transferencias al súper casi siempre, entre el 10 y el 15, cuando la refri se vaciaba de la noche a la mañana, $92,000. Y luego las emergencias, las multas por retraso, las llamadas de solo esta vez. $50,000 que se fueron sin explicación. Nunca lo llamé deuda. Ni una sola vez escribí préstamo en un cheque. Me decía a mí misma que eso es lo que hacen las mamás. Ayudan. En silencio. Sin cuentas ni contratos. Pero ahora viendo los números, lo veía claro. No como reclamo. Solo como forma, un patrón. Uno que yo había permitido, uno que yo había alimentado. Ellos siempre lo llamaban ayuda. Lo decían como si yo lo ofreciera de corazón, como si les diera pena pedir. Pero nunca les había dado pena. Solo comodidad. Cerré la carpeta y la dejé a un lado. El arroz ya estaba suave, el caldo absorbido. Lo serví en un plato hondo y me senté junto a la ventana comiendo despacio. Sin tele, sin música. Solo el zumbido de la refri y el tic-tac del reloj de pared. Afuera, el foco de la calle zumbaba bajito. Vi la sombra de una polilla revolotear contra el vidrio. Estaba doblando ropa cuando llegó el mensaje. Era de Mayra, una excompañera de trabajo que todavía seguía a Quetzali, en redes por quién sabe qué. Sin saludo, solo una captura. El post de Quetzali. Seguía ahí, el mismo de principios de semana, pero los comentarios habían crecido. No de apoyo, de duda. Una línea me llamó la atención. Alguien tiene pruebas, porque algo no cuadra. Otro metió, no era que la suegra les pagaba la renta desde hace años. Y luego un nombre que reconocí, Dora. Vivía al lado de Tadeo y Quetzali, el primer año. Jubilada directa y siempre al pendiente. Su comentario fue corto. Ella pagaba la renta. La veía cada semana con las bolsas del súper. El contrato estaba a su nombre. Abajo otro. Les ayudó a conseguir ese departamento. Seguro los servicios también estaban a su nombre. Luego el hilo se quedó callado. No más defensas. No más indignación. Solo un silencio que se asentaba como polvo. No respondí. No di clic. Solo apagué la pantalla.
y doblé la última toalla bien alineada. Hubo un tiempo en que me habría dado vergüenza que hablaran de mí así expuesta, desmenuzada, en un hilo de desconocidos. Pero esta vez el peso no caía sobre mí. Caía justo donde debía. Me lavé las manos y ordené la sala como si alguien fuera a caer de visita, aunque nadie lo hacía. El teléfono se quedó mudo. Ni nuevos mensajes, ni disculpas. Moví la carpeta de papeles del banco al estante y abrí un sobre chiquito que no había tocado en meses. Adentro venía el estado de cuenta de la tarjeta que pedí por correo, un último registro que no quería ver en pantalla brillante. Me senté a la mesa, lo desdoblé y pasé el dedo por la lista de cargos. Ahí, entre una gasolinera y un café, estaba el que ponía todo en su lugar. Escuché los golpes antes de ver el coche. 2 toques lentos como si dudara en dar el tercero. Me quedé un momento detrás de la puerta, no por miedo, solo pensando si quería abrir o no. Cuando lo hice, ahí estaba Tadeo, manos en los bolsillos, hombros caídos, sin mochila, sin nada, sin apuro. Solo mi hijo parado en el tapete de bienvenida como un desconocido que se equivocó de dirección. No sonrió. Tampoco se veía enojado. Solo cansado. Tal vez apenado. No tenías que llegar tan lejos, dijo. Eso fue todo. No cómo estás. No estás bien. Solo eso. Como si yo hubiera hecho un berrinche en vez de alejarme de lo último de dignidad que me quedaba. No lo invité a pasar. No me hice a un lado. Dejé que el silencio se estirara lo suficiente para que él se moviera incómodo y mirara hacia el estacionamiento como si alguien más lo hubiera mandado. Cuando por fin hablé, mi voz salió pareja. Tú dijiste que yo era dramática, le dije, y te creí. Su mandíbula se apretó, pero no dijo nada. Esperé unos segundos más por si me sorprendía. No lo hizo. Cerré la puerta, no de golpe, solo firme definitivo. El clic sonó más fuerte que cualquier cosa que él hubiera dicho. Me quedé ahí un minuto escuchando cómo se alejaban sus pasos. No volvió a tocar. En la mesa, el sobre seguía abierto. Tomé el estado de cuenta y marqué el cargo de la boutique, la que Quetzali había posteado semanas antes. La bolsa que traía en la foto coincidía perfecto. Le di la vuelta al papel, anoté la fecha y la hora al lado y lo metí a la carpeta con lo demás. Esta vez mi mano no tembló. Fui al correo temprano, antes de que se formara fila. El sobre ya estaba dirigido, estampillado, sellado. Adentro iban los documentos finales. Para el arrendador, aviso confirmado, llaves incluidas. El de la ventanilla lo metió al bote sin comentario. Así nada más, sin ceremonia, sin testigos. De regreso puse el recibo en la encimera y me hice café. Supo más fuerte que de costumbre. O tal vez por fin estaba prestando atención. El teléfono vibró una vez nombre de Marcela. No se anduvo con rodeos. ¿Quieres ir por el reembolso?, preguntó. ¿Tienes los registros? Claritos. Miré la carpeta en la mesa, los estados, el cargo marcado, las columnas ordenadas de fechas y cantidades que contaban una historia que yo había fingido no ver por años. No dije, ya perdieron suficiente, yo también. Hizo una pausa, luego dijo que entendía. Le creí. Después de colgar, abrí el cajón del escritorio y saqué una hoja. La había impreso la noche anterior y leído 2 veces antes de firmar. El Nuevo Testamento era sencillo, limpio, práctico. El nombre de Quetzali no aparecía, ni una vez. No hacía falta explicación. El de Tadeo sí, pero no como antes. Ahora había condiciones, claras. No de dinero, de conducta, responsabilidad, pruebas, no promesas. Se sentía raro poner límites en lenguaje legal, pero también necesario. Si quería un lugar en mi vida, ya no iba a venir sin esfuerzo. Firmé abajo y dejé la hoja en el cajón encima de todo lo demás. Luego lo cerré. El departamento estaba en silencio, sin golpes en la puerta, sin mensajes,
Solo el ronroneo de la refri y el ruido lejano del tráfico entrando por la ventana. Guardé la carpeta en la caja de archivos y le puse la fecha de hoy. No habría más agregados. Cuando me paré la luz de la tarde, ya había cambiado en el piso y me di cuenta de que ni una sola vez me había preguntado qué estarían haciendo Tadeo o Quetzali en ese momento. Eso fue lo último que necesité notar antes de voltear hacia lo que venía. No planeé pasar por el departamento. Mis pies me llevaron solos, como si no se hubieran enterado de que ya no miro para atrás. El letrero de "Se renta" seguía clavado en el pasto, pero esta vez no estaba solo. Una troca de mudanzas estaba parada en la banqueta, con las puertas de atrás abiertas. Una pareja de unos 30 y tantos subía cajas por la escalera, cuidadosos, sonrientes en ritmo. Una planta alta esperaba paciente en la banqueta, con las hojas temblando en la brisa. Me quedé del otro lado de la calle, lo suficientemente lejos para no ser vista. La puerta principal estaba abierta de par en par. La sala, la que yo había amueblado pieza por pieza, estaba vacía ahora, sin ruidos de adentro. Solo el chirrido de la puerta de malla y el golpe suave de una caja al posarse. Ellos no sabían quién había estado antes. No lo necesitaban. Esa historia ya no pertenecía a esas paredes. Di la vuelta y me regresé por el camino largo, sin prisa. Vi una ardilla meterse bajo un coche. Esperé en el cruce, aunque no venía tráfico. La ciudad seguía su marcha como siempre. Nada había cambiado, y sin embargo todo era distinto. Cuando llegué, abrí las ventanas. El aire traía un olor leve a lluvia, aunque el pronóstico no decía nada. Lo dejé entrar igual. El rompecabezas en la mesa de la cocina llevaba semanas intacto. Vacié las piezas de orilla en la tapa y empecé a clasificar de nuevo. Azules a un lado, grises al otro. Lo hacía despacio, sin apuro, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Nadie iba a caer de visita. Nadie había preguntado si estaba libre el fin de semana, y estaba bien. El teléfono vibró una vez. No miré la pantalla, solo lo volteé boca abajo y lo dejé ahí. Afuera el viento arreció otra vez. La luz se movió por el piso. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no se sintió como una puerta que se cierra, se sintió como una ventana que se abre.